Para configurar una máquina inercial en ChronoJam dentro de codificador inercial, lo primero que deberemos hacer es ir aquí a la configuración del ejercicio y más concretamente aquí en codificador. Bien, aquí nos saldrán una serie de parámetros que podemos modificar, pero en la situación ideal el fabricante nos dará una configuración en un archivo que podremos ir a administrar aquí y podremos importar el archivo que nos interese. Por ejemplo, vamos aquí y se nos configurarán aquí los parámetros necesarios. Si tenemos varias máquinas, cada vez que importemos el archivo correspondiente, se nos añadirá una máquina distinta a nuestra lista de máquinas. Haciendo clic en cada una de ellas vemos que van cambiando los parámetros. En caso de que no tengamos el archivo correspondiente a la máquina, siempre podemos crearla manualmente. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una nueva y vamos a ver los parámetros asociados a esta máquina y qué es cada uno de ellos. Bien, la primera opción que tenemos aquí es el número de anclajes. El número de anclajes se refiere a las distintas posiciones con las que podemos trabajar de modo que la cuerda se enrolla de distintas formas en el cono de la máquina. Por ejemplo, en este caso, cada una de estas posiciones corresponderá a un diámetro de 3 centímetros, de 5, de 7 o de 9. Es decir, que en cada posición distinta el diámetro sobre el que se enrolla varía y con lo cual también aumenta o disminuye la resistencia que ofrece esta máquina. A más diámetro, menos resistencia nos va a ofrecer. Es totalmente análogo, por ejemplo, al piñón de una bicicleta. Bien, el siguiente parámetro se refiere al momento de inercia. Este momento de inercia nos da una idea de la resistencia que tiene un objeto a ser acelerado o desacelerado angularmente. En el caso de que no tengamos este parámetro de la máquina, en vídeos futuros explicaremos cómo medirlo utilizando el mismo software ChronoJam. Bien, el siguiente parámetro, ¿vale? Da una idea de la masa que tiene cada uno de los pesos que nosotros podemos añadir al disco o al objeto que gira de esta máquina. Finalmente, también tendremos la distancia a la que está cada uno de estos pesos. Estos dos últimos parámetros son importantes para saber cuánto momento de inercia se añade en el momento en que nosotros colocamos un peso adicional en la máquina. Otro aspecto importante a tener en cuenta para configurar correctamente la máquina inercial será la dirección del movimiento que vamos a ejecutar. No es lo mismo estar trabajando en contra de la gravedad que hacer un movimiento horizontal. Bien, en el primer caso tendríamos una situación como esta de aquí, en la que la cuerda sale verticalmente, y en el segundo caso tendríamos una situación como esta de aquí. Bien, esto es importante porque como ChronoJam tiene en cuenta la masa del sujeto, es decir, la masa que nosotros estamos desplazando, desplazar esta masa, acelerar esta masa de manera horizontal o de manera vertical cambia mucho la dinámica y las fuerzas implicadas en el ejercicio. Algunas máquinas, con el fin de aumentar la resistencia que ofrecen, utilizan poleas como esta, de modo que el sujeto, en vez de tirar directamente de la cuerda, lo que hace es tirar de la polea. Y esta polea arrastra a las dos cuerdas. Esto permite multiplicar la fuerza que nos hace la máquina sobre nosotros. Bien, en estas situaciones deberemos ir a buscar configuraciones como estas de aquí, en la que vemos que hay una polea móvil y puede o no haber una polea fija.
Bien, el parámetro importante es el de la polea móvil, porque el de la polea móvil es el que multiplicará o dividirá la fuerza que haga la máquina. La polea fija no añade ni quita fuerza, simplemente lo que hace es redirigir la dirección de la fuerza. Bien, para saber si cuál es el factor de multiplicación, que lo vemos que aparece aquí abajo, multiplicador de fuerza, es tan simple como contar el número de cuerdas que tenemos a este extremo de la polea. La mayoría de casos tenemos dos cuerdas. Uno que va atado a un punto fijo, que está representado en este punto de aquí, y otra que va a la máquina en sí, y es la parte que se enrollará al cono o al eje. Pues bien, contando simplemente el número de cuerdas que salen por este lado de la polea, sabremos si el multiplicador es 2, 3 o 4. Bien, en algunas ocasiones la polea también se puede utilizar para dividir en vez de multiplicar la fuerza, pero esto lo dejaremos para configuraciones más avanzadas. Una vez configurada la máquina inercial, ya podremos ir a configurar el ejercicio en sí. Bien, a tal efecto, tendremos que tener en cuenta simplemente qué ejercicio vamos a ejecutar. ¿Vale? Si queremos medir la fase concéntrica o excéntrica, en máquinas inerciales lo más habitual es medir también la fase excéntrica. Si estamos utilizando solo un lado o ambos lados del cuerpo, y aquí es el parámetro interesante para cómo estamos trabajando esta máquina inercial, es qué anclaje estamos utilizando y cuántos pesos hemos puesto en nuestra máquina para añadir o quitar momento de inercia. Fijaros que cada vez que añado un peso, aquí en momento de inercia se me añade y calcula el momento de inercia ya total, con el disco, el cono y los pesos adicionales. Una de las cosas más interesantes de las máquinas inerciales es que permite trabajar la fase excéntrica del movimiento y además, según la ejecución que hacemos, permite hacer una sobrecarga excéntrica en esta fase. Bien, para ver si realmente hemos conseguido esta sobrecarga excéntrica, ChronoJam nos ofrece la opción de marcarlo con estas flechas de color verde en las que vemos que en la fase excéntrica, que es esta de aquí, que tiene esta línea descendente, realmente ha hecho más potencia que su fase concéntrica inmediatamente anterior. En estos casos, en que se da esta situación, ChronoJam pinta esta flecha verde. Si además nos interesa no solo saber si se ha producido, sino que también cuál ha sido el porcentaje de exceso de sobrecarga excéntrica, podemos mostrar aquí este parámetro y tendremos además el valor numérico.